¿Cómo te va? Dios te bendiga. Paz del Señor, Iglesia de Jesucristo. Damos gracias a Dios en esta tarde que podemos estar reunidos para adorar el nombre del Señor todos juntos, de una manera tan especial y tan gloriosa que es a través del internet, ¿no? Podés a través de YouTube estar congregados adorando el nombre del Señor, pero qué bueno es que puedas estar ahí escuchando la palabra de Dios. Quiero saludar también a todos aquellos hermanos y amigos que se están añadiendo también a las prédicas para escuchar las enseñanzas y las prédicas del Ministerio Bíblico Casa de Oración. Quiero saludarte en esta tarde y abrazarte a la distancia. Y bueno, darle gloria a Dios y darle gracias a Dios por este momento que podemos estar compartiendo su palabra. Un tiempo muy glorioso, muy especial, muy raro el que estamos viviendo con esta pandemia, pero nada puede taparnos nuestra boca, seguiremos predicando la palabra de Dios, amén, y seguiremos adelante. Es importante que vos, que estás del otro lado, te fuerces a escuchar las prédicas, las enseñanzas y estemos unidos como uno en el Señor hasta que nuevamente podamos volver a abrir la iglesia. Estamos otra vez en cuarentena, la iglesia cerrada, pero podemos, en realidad la iglesia somos nosotros. Quiere decir que si bien las puertas de la iglesia están cerradas, nuestro corazón está abierto al Evangelio del Señor y podemos transmitir el mensaje igual. Damos gracias a Dios. Quiero compartirte en esta tarde un mensaje que Dios me ha dado como título: Las artimañas del faraón de estos tiempos, o artimañas del faraón de estos tiempos. Y quiero que oremos, hermanos, quiero que oremos a Dios y que pidamos en esta tarde que sea Dios hablando a nuestras vidas, a lo profundo de nuestro corazón. Amado Padre y Dios de los cielos, en el nombre de Cristo te doy gracias este momento tan especial de poder estar congregados todos juntos en tu nombre. Doy gracias que nos has dado tu palabra para poder compartir el alimento que viene de los cielos, que viene de parte tuya, Señor. El alimento ese maná que viene de los cielos para nuestras vidas. Pido la asistencia del Espíritu Santo para ser un canal de bendición y para que tu pueblo en esta tarde pueda recibir el mensaje que tú tienes preparado para su vida. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Como te decía, yo quiero darle gracias a Dios en este tiempo porque podemos estar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Un Dios que es poderoso, que es amoroso, que es misericordioso, de nuestro Dios, el Dios que llena nuestras vidas y nos da razón para vivir. Gloria al nombre del Señor. En el libro de Éxodo capítulo 3 nos encontramos con el llamamiento de Moisés. Es un momento muy especial porque ahí es cuando Dios allí habla al siervo de Dios después de haber escuchado el clamor de un pueblo sufriente, de un pueblo que estaba en angustia, en dolor y en esclavitud cuando estaban allí en Egipto. Y nos encontramos con el llamamiento cuando ahí se presenta el Señor en una zarza ardiente. Cuando miraba a Moisés, era muy normal que por el calor abrasador del verano y el sol abrasador de esa región, se prendan fuego los pastos secos, las ramas secas se prendían fuego por el solo efecto del calor abrasador del sol, de la manera como golpea, ¿no? en ese lugar. Y el tema es que se había prendido fuego una zarza y Moisés le llamaba la atención de que no se apagaba. Por eso se va y se arrima a esa zarza para mirar por qué esa zarza no se apagaba, y el Señor lo frena antes de llegar al lugar y le dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas es santo es. Y él se da cuenta que había un encuentro. Ese fue el encuentro personal de Moisés, porque cuando hay un encuentro personal entre Dios y una persona, la vida de esa persona es transformada. Y la vida de Moisés, a partir del momento de ese encuentro con el Señor, nuestro Dios, es transformada. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante poder ver esto. El tema es que Dios se le presenta a Moisés justamente por el sufrimiento, el escuchar el sufrimiento del pueblo de Dios. Levanta a Moisés como un caudillo, como un hombre de Dios, levanta a Moisés como un líder para ir a rescatar el pueblo en un lugar donde ellos estaban esclavizados durante muchos años. Pero era un día de sufrimiento y día de dolor, día de desesperación, y Dios había escuchado el clamor. Dice Éxodo capítulo 2, verso 11, dice así: gloria al nombre de Jesucristo. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y vio en sus duras tareas
y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Esto, a ver, no era un hecho aislado. No era algo que, bueno, por ese momento cuando Moisés, después del llamamiento, va hacia Egipto y se encuentra allí con el sufrimiento. Esto ya era normal, el sufrimiento era algo muy común en ese tiempo, y la angustia y los golpes y demás era muy normal. Por eso que cuando después del capítulo 3 el Señor lo hace retornar a Moisés y lo lleva para que pueda ir a librar al pueblo de Israel, obviamente dándole con autoridad los juicios que venían a través de las plagas. Pero lo que estamos nombrando en el capítulo 2 es cuando habla del nacimiento de Moisés, de cómo sobrenaturalmente Dios lo protegió para que llegue a los brazos de la hija de Faraón. Y que cómo y de qué manera Dios lo volvió a poner en las manos de su madre para que sea criado dentro de los preceptos y estatutos de Dios, de las leyes hebreas. Entonces dice que cuando él va creciendo, en un momento sale de ese lugar y ve el sufrimiento que golpeaba, de lleno el corazón del pueblo, de la gente, el dolor que generaba en este caso el sufrimiento de todos ellos que estaban pasando por esta instancia. Era realmente muy duro, pero vuelvo a decir lo mismo, no era algo fuera de contexto, no era algo que era llamativo, no era algo que era de muy común esto. Era muy común de que ellos estaban siendo golpeados. Miren lo que dice en el Éxodo capítulo 1, verso 11 al 14, dice esta palabra, mire de esta manera, del verso 13. Dice así: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. O sea, era un momento. O sea, yo quiero que te imagines la devastación, quiero que te imagines el dolor y el sufrimiento del pueblo de Dios. De qué manera ese pueblo de Dios, que, por su rebeldía, por la dureza de su corazón, por haber, traicionado a Dios en sus preceptos y estatutos, habían llegado a esa esclavitud. Sin embargo, Dios escucha el clamor de su pueblo, porque Dios siempre escucha el clamor de sus hijos. Y a pesar de que ellos habían sido muy rebeldes, que eran casa rebelde, que eran gente rebelde, el amor de Dios no cambia, y el amor de Dios perfecto no cambió. Entonces escucha el clamor y va a su encuentro para liberarlos, va directamente al encuentro para darles la liberación. Porque a pesar de todo, no dejaba de ser su pueblo, era su pueblo especial, era su pueblo que había escogido para que alabe y glorifique su nombre. Entonces levanta, como te decía, un líder llamado Moisés, en el cual le da, la madurez, le da la gracia, en ese encuentro con Moisés, en esa zarza ardiendo, que te digo que la vida es transformada por Dios, cuando en ese encuentro Dios le da una directiva muy fuerte a Moisés. Y la directiva que le da a Moisés era justamente librarlos de esa mano opresora. ¿De qué manera lo iba a librar? Bueno, Dios le iba a dar las herramientas, le iba a dar el poder y la gracia, le iba a dar a la autoridad desde los cielos para que pueda librar al pueblo de Dios. Y se presenta, frente a Faraón, porque Dios lo comisiona en algo grande y nada más y nada menos que librar al pueblo hebreo de las manos de la opresión de los egipcios. Y Dios le da, y entonces él va directamente para encontrarse con Faraón. Y en el capítulo 5, si me acompañas al capítulo 5 de Éxodo, dice en el verso 1 al 3, dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco deja ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado.
Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Esta era una palabra hablada que digamos por Moisés y por Aarón, con autoridad, la autoridad que le había sido delegada por Dios, esa autoridad que solamente Dios puede dar cuando comisiona a una persona. Dejaré a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Esta no era palabra de Moisés, no era algo que salía de la boca de Moisés, sino que venía de lo alto, venía de parte de Dios. Y la palabra de Dios tiene autoridad. Por lo tanto, lo que estaba estableciendo cuando Moisés y Aarón hablaron con Faraón era el momento de autoridad, era con palabra de autoridad. Dice la palabra de Dios que ante la palabra, o sea, entre la voz de Dios, la tierra tiembla. Por lo tanto, era un momento que iba a temblar la tierra porque la palabra de Dios era hablada. Y Dios le da esta palabra, comisiona y le da esta palabra porque dice, el Dios cuando habla de que había ido al encuentro, lo que les estaba refiriendo era que se le había presentado, que había escuchado el clamor del pueblo por el sufrimiento que estaba pasando. Faraón simboliza, para que podamos entender esto bien, Faraón simboliza a Satanás en este tiempo. Egipto simboliza al mundo y sus deseos pecaminosos. Y Moisés, obviamente, simboliza a Jesucristo, nuestro libertador. Para poder entrar en el contexto y poder entrar bien en el mensaje, nosotros debemos entender esto. Ahora, hay 4 objeciones que Faraón presenta ante Dios, ante su siervo Moisés. 4 estrategias que tiene Satanás para retener cautivo a la humanidad en sus garras. Hay cuatro cosas que él, o 4 estrategias, 4 objeciones que hace Faraón para no dejar libre al pueblo. Y 4 cosas que hace también en este tiempo, Faraón de este tiempo, que hace para no dejar en libertad nuestra vida, para que nosotros podamos servir a Dios y glorificar el nombre de Dios. Yo quiero que nosotros entremos en entender esto porque estamos viviendo un tiempo muy particular. Y la pandemia es algo que nosotros debemos saber que existe, que está, que hay muerte, que hay veneno en la olla, como decía, ¿no?, la palabra de Dios. Hay un momento difícil que se está viviendo la humanidad, porque esto no es solamente aquí en Argentina, sino en toda parte del mundo. A nosotros nos llegan noticias de Inglaterra, de España, de Francia, no sé, de muchos lugares, pero hay lugares de Asia y de África que ni se cuenta lo que se están pasando. Lo mismo que llegan noticias a nosotros de algunos países de acá, de Latinoamérica, pero no de todos los países. Y hay muchos países que están viviéndola mal. Y nosotros estamos viviendo una segunda ola que viene y bastante avasalladora y viene golpeando en demasía, ¿no?, digamos, el país, ¿no?, viene con un problema muy grave de salud para muchos. Esta pandemia, que Dios la permite, porque a Dios no se le escapó de las manos, sino que Dios permite esto, también es para pesar el corazón del cristiano, para ver si nosotros verdaderamente estamos en el Señor. Hace un tiempo el Señor nos viene hablando y nos viene diciendo palabras muy profundas y mostrándonos que es tiempo de apostasía, tiempo que muchos van a negar la fe, muchos se van a apartar. Este es el momento que la iglesia debe entender, y cuando hablo iglesia no me estoy refiriendo a las 4 paredes y el techo, si no me estoy refiriendo a cada cristiano, a cada vida, a cada corazón, a cada hogar, de definir su vida frente a Dios. No hay términos medios. No hay términos medios, no hay medios cristianos y si no hay y medios mundanos. Hay un llamamiento santo de Dios que llama a su pueblo a salir afuera, a salir, digamos, del sistema del mundo. Entonces, esto es un ataque, pero también de este ataque nosotros debemos aprender que Dios también está tomando, está dándonos este ataque para que nosotros sepamos que estamos en un campo minado, en guerra, y no debemos quedarnos con los brazos cruzados como muchos se están quedando. Y hoy por hoy hay mucha gente que se está apartando y muchos están dejando de creer, su fe está siendo menguada por no entender de que estos tiempos eran proféticamente hablados ya desde el tiempo de la antigüedad. Entonces hay 4 observaciones, cuatro estrategias que tiene Satanás para no dejar libre. Y vamos a la primera. Y la primera propuesta es una religión parecida al mundo.
lo primero que se presenta es una religión parecida al mundo. Vamos a Éxodo capítulo 8, vamos a leer el del verso 25 al verso 27. Escucha bien, por favor, presta atención. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de Egipto, de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. La primera, nosotros lo encontramos aquí, ya había comenzado las plagas. Y la primera plaga ya había pasado, se había convertido el agua en sangre. La segunda plaga era las ranas, la tercera plaga los piojos, la cuarta plaga era las moscas, la cuarta plaga terrible de moscas. Y frente a la cuarta plaga, Faraón muestra cierta debilidad y le dice, bien, los voy a dejar ir, porque esto era las palabras de Faraón. Y Faraón decía, los voy a dejar ir, tal como ustedes me lo piden, pero ofrezcan sacrificio a su Dios, pero aquí en esta tierra. Esto es lo que le está ofreciendo. ¿En qué tierra? En la tierra de Egipto. Miren qué particular, y cómo nos enseña la palabra de Dios y de qué manera el Señor nos lleva a comprender las estrategias que tiene Satanás de este tiempo, del faraón de este tiempo. Cómo nos muestra a través del faraón de ese tiempo y de él, cómo el faraón de este tiempo está trabajando contra la iglesia de Jesucristo. Nosotros sabemos que Egipto representa al mundo. Y servir lo que representaría aquí era que el faraón lo que quería era que se sirva a Dios, pero que no se aleje del mundo, que no se vayan del mundo, que estén a medias, medio en el mundo y medio en Dios. Esto es lo que está ofreciendo. Por eso nosotros sabemos que Egipto representa al mundo, y servir a Dios en el mundo, en Egipto, significa, según Moisés, ofrecer a Jehová la abominación de los egipcios. O sea, en otras palabras, lo que Moisés le estaba diciendo, nosotros es como que le vamos a ofrecer en este lugar, ¿sí?, sacrificio a esos dioses que ustedes tienen. No va a haber diferencia, porque esta tierra está maldecida por el pecado, maldecida por la idolatría. Si nosotros aquí sacrificamos a Jehová, lo que vamos a hacer es realmente sacrificar para los dioses que ustedes tienen. Esa era lo que Moisés entiende. Nosotros acá es como poner a la misma altura y a la misma autoridad al Señor nuestro Dios con los dioses de Egipto. Por eso el momento que Moisés, cuando mira esto, no está de acuerdo. La fe verdadera no se mezcla con los rudimentos del mundo. No podemos hacer alianza con el mundo. La fe del Hijo de Dios, o sea, la fe de un Hijo de Dios, esa fe verdadera no tiene nada que ver con las cosas del mundo. Por eso Faraón dijo, sirvan a Dios, pero haciendo las mismas cosas que hacían cuando estaban en el mundo, con total confianza, total. No pasa nada, hagan lo mismo. Digan que son cristianos, pero hagan exactamente lo mismo, vivan la vida misma. O sea, la misma vida que ustedes tenían cuando estaban en el mundo. Y Moisés le dijo, no conviene que hagamos así. Noten bien la astucia y la artimaña de Faraón, o sea, en este caso Satanás. Pero también notemos algo poderoso, porque nosotros notamos aquí la artimaña del Faraón. Pero notemos algo importante en el Moisés. Fíjense en la firmeza del Hijo de Dios llamado Moisés, la firmeza con la cual, porque Faraón representa, o sea, estar frente a Faraón era un desafío. No cualquiera iba frente a Faraón y lo miraba de frente a la cara. En ese tiempo los mataban. Sin Faraón, si no lo llamaba Faraón, el que iba frente a él lo mataba. Y menos para estar discutiendo algo pero tan profundo. Porque no era una pavada para Faraón. Fíjense en que cuando las mujeres hebreas dice que comenzaron a tener familia y vio él que comenzaban a nacer varones y se iban multiplicando cada vez más, se vio
y dijo, no, esto en cualquier momento nos van a tomar la tierra y van a ser ellos los reyes, nos van a desplazar a nosotros. Vayan y maten, le dijeron a las parteras, vayan y maten a todo hebreo varón que nazca y dejen vivas las mujeres. ¿Para qué que dejen vivas las mujeres? Porque al no haber varón, ellos podían procrear con las hebreas, o las hebreas no procrearían varones, no procrearían, digamos, más hebreos. Por lo tanto, no habría soldados hebreos, no había nadie que le pueda hacer frente. Esto era. Ahora, imagínense esto, digamos, este dolor que generaba esto frente al corazón de los hebreos. Por eso nosotros notamos la firmeza, así como Faraón tuvo una artimaña, una astucia para decir estas palabras, también vemos la firmeza del Hijo de Dios llamado Moisés, porque Moisés era verdaderamente un hombre de Dios. Al Faraón no le importaba si el pueblo servía a Dios, no le interesaba esto, no había necesidad preocupación por esto. Lo que le importaba era que continúen en Egipto, o sea, ustedes continúen acá. Si quieren adorar a Dios, quieren hacer sacrificio, quieren hacer lo que hagan su fiesta, sacrifiquen, hagan lo que quieran, pero quédense acá, no quiero que se vayan. Porque eso era poner a la misma altura al Dios de dioses, al Señor de señores, con los Baales que ellos servían. Esto es lo que representaba, lo que quería decir. Por eso, a ver, pueden hacer, en otros casos podríamos hablar como en el tiempo de hoy. Se puede hacer trabajos en la iglesia, predicar, hablar muy bonito, muy elocuente. Hasta hacer creer que somos un ungido de Dios. Muchos hacen creer que son los grandes ungidos de Dios. Pero están haciendo lo que estaban, siguen practicando lo que practicaban en el mundo. Es simplemente una religión sin santidad. Simplemente es una religión parecida al mundo. Eso es lo que está ocurriendo. Una religión parecida al mundo. Religiosos, no cristianos, religiosos. Que simplemente hacen cosas bonitas, pero nada más que esto. Pero estando en el mundo, estaríamos haciendo, digamos, lo que nosotros estaríamos haciendo cuando uno sigue estando en el mundo y sigue predicando, pero el corazón en el mundo. Lo que estaríamos haciendo es llevar fuego extraño frente a Dios. Fuego extraño significaría estar llevando frente a la presencia de nuestro Señor. No podemos negociar con Faraón en este punto. No se puede negociar con el diablo. Bueno, está bien. Como un día decía un conocido mío que dice, yo oro así, de esta manera. Satanás, yo no me meto con vos, vos no te metas conmigo. Esto es lo que él decía, que creía, porque no era que lo decía de palabra, lo creía en lo profundo de su corazón que era así. Yo no me meto con vos, vos no te metes conmigo. El diablo no hace alianza con nadie en ese sentido. Entonces, lo que nosotros podemos entender, nosotros no podemos presentar fuego extraño. Debemos ser gente que tenga el corazón verdadero para Dios. Porque no podemos estar con Dios y con el mundo. En el libro de Colosenses, capítulo 3, dice, en el verso 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es lo que hablaba el apóstol Pablo. O sea, si nuestra vida fue realmente salva, si nosotros verdaderamente salvos, no tenemos nada que ver con el mundo. Nosotros debemos haber renunciado a toda la vida que teníamos en el mundo, que era una vida de pecado. Por eso decía, pues haber resucitado con Cristo, buscad la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está con el Señor, escondida. Nuestros pecados fueron perdonados, sepultados en lo profundo del mar. No tenemos nada que ver con el mundo. El plan de Dios se lleva a cabo lejos del sistema del mundo. No podemos ser gobernados por el mundo, no podemos ser gobernados por Faraón, no podemos estar sacrificando en Egipto, no podemos estar haciendo lo mismo que cuando estábamos en tinieblas. Tenemos salud. Nosotros, dice la palabra de Dios, el Señor Jesús hablaba y le decía, vosotros sois la luz del mundo.
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede, dice, una luz no se pone debajo de un almud, o dentro de una caja, o debajo de una mesa. Se pone en un candelero en lo alto para iluminar a todos. O sea, tenemos que ser luz. No podemos ser tinieblas. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora, tristemente, muchos decidieron vivir así, bajo esta propuesta de Satanás. Siguen estando exactamente lo mismo. Y de esto hay muchos en este tiempo. El Hijo de Dios no tiene nada que ver con el mundo y Satanás, con sus deseos pecaminosos. Somos hijos de Dios en búsqueda todos los días de la santidad sin la cual nadie le verá. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora, dice en el verso 8:27 de Éxodo, dice: camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Te leo este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios, tenemos que salir al desierto a una distancia de 3 días, tal como se nos ordenó. O sea, esta era una ordenanza de Dios. O sea, hacer sacrificios en Egipto era desobedecer a Dios. Y la palabra nos enseña que en la obediencia está la bendición. Fíjense cómo y de qué manera la estrategia que Satanás estaba usando era justamente para llevarlos directamente a que se queden, todavía sigan coqueteando con el mundo. Esa era la estrategia de Satanás, y esa sigue siendo la estrategia de Satanás en este tiempo para que no dejemos al mundo y él siga oprimiéndonos, pero somos de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al nombre del Señor. La segunda propuesta en que encontramos, una fe tibia. Miren lo que dice en el verso 28. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcan sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis lejos. Y termina diciendo: orá por mí. Mire la estrategia de Satanás. Dice: con tal que no vayan lejos. Sigue ofreciendo. Es increíble, ¿no? Vayan y ofrezcan. No hay problema. Vayan, ofrezcan a su Dios, pero no se vayan lejos. Esa frase nos indica una vida que no se desconecta absolutamente de sus raíces mundanas. Esto es lo que nos está mostrando el Señor. De una profesión de fe mezclada con la tibieza. Y la tibieza y el cristiano verdadero no combina, no hay ninguna manera que tengan comunión. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso la segunda estrategia es una fe tibia. Sí, estamos ahí, coqueteamos, estamos ahí. No nos comprometemos. Esto es lo que le ofrecía Satanás y le ofrecía en este caso Faraón a Moisés y a Aarón, y lo que ofrece Satanás a los cristianos de este tiempo. Una fe tibia. ¿Sí? Nada de compromiso, nada de santidad, medio en el mundo, medio en Cristo, tranquilo, sin comprometerse, ahí nomás, hasta ahí, entregar hasta ahí el corazón, nada más, cuando Cristo quiere toda nuestra vida. El ser cristiano es ser totalmente entregado a Dios, es estar en regla, alineados con la palabra de Dios, ¿sí? Es vivir la santidad e integridad para el Señor. Por eso, lo que decía el Señor Jesús, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, verso 24, dice: ninguno puede servir, escuchen bien esto, a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto es lo que hablaba el Señor Jesús, y él le decía: no se puede servir a Dios, señores. Porque vas a aborrecer a uno o vas a amar al otro, o estimarás a uno y menospreciarás al otro. No se puede servir a dos dioses. Esto es lo que le ofrecía, en este caso Satanás, Faraón, que se sirva a los 2 dioses. Esto es mucho lo que está pasando en este tiempo. En un mundo espiritual no hay términos medios. O somos de Dios o no somos. O somos de Dios o somos del diablo. No hay otro término. No hay términos medios. No hay grises en el Señor. Hay blanco o negro, no hay grises, en otra palabra. Lamentablemente hay muchos que están viviendo así, un pie adentro y un pie afuera. Un pie
un pie en el mundo y un pie en el Señor. Ahora miren Satanás o Faraón, cómo y con qué sutileza le dice estas palabras, porque miren cómo termina el verso 28 del capítulo 8 de Éxodo. Termina diciendo, oren por mí, como diciendo, yo también estoy creyendo, yo también creo en Dios, tranquilo, oren por mí. Falso corazón, esa falsedad, esa falsa palabra de decir, no, vayan tranquilos, sí, vayan, no se vayan lejos, quédense por acá. Mirá, nos está dejando, pero oren por mí también. En realidad en el corazón de Faraón no era esto, el Faraón los quería matar. No quería saber nada con esto. Lo que pasa que el corazón estaba un poco ahí, medio ablandado, porque habían pasado las plagas, habían llegado ya 4 plagas, había sido tremendo. Por eso Faraón dice, oren por mí. Una falsa modestia, una falsa fe, pero tratándolo de atrapar y detener. No se vayan, quédense acá. Hay una tercera propuesta, una tercera estrategia. Servir a Dios, pero no te involucres. Servir a Dios, pero no involucre a tu familia. Esto es lo que es la tercera propuesta. Servir a Dios, pero no involucres a tu familia. Que había comenzado la 5ª plaga, y la 5ª plaga era la muerte del ganado. Había llegado la 6ª plaga, úlcera, la 7ª plaga, el granizo, la 8ª plaga, la langosta. Y le dice estas palabras. Miren lo que habla en Éxodo capítulo 10, verso 8 al 11. Vamos al capítulo 10, verso 8 al 11. Miren esto. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad a servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestra vaca. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo van a ir? ¿Cómo voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No dejaré así, no será así. Ir ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pediste, y los echaron de la presencia de Faraón. O sea, Faraón le ofrece esto, le propuesto. Bueno, pueden ir ustedes, dicen, si quieren ir vayan tranquilos, pero no vayan con su familia. O sea, ustedes pueden ir tranquilos. Lo que ustedes están pidiéndome es, podría servir a Jehová al desierto. Bueno, vayan y sírvanle. Vayan y sirvan, hagan lo que tengan que hacer, pero déjenme acá su familia. Que no vaya su familia, ¿para qué? Cuando Satanás no puede evitar que nosotros tomemos la decisión de servir a Dios, y cuando no puede evitar que nuestro corazón se incline hacia Cristo para servirle de todo corazón, entonces echará manos a otros recursos. Y echará manos a esos recursos que intentará atrapar nuestra familia de un modo que pueda dividir nuestro hogar. ¿Sí? O sea, muchos dicen, esto le ocurre, y esto es lo que viven, y esto es lo que le pasa, ¿no? Tienen la familia dividida, no pueden ir junto a la iglesia. Entonces dice, no hables, en otras palabras lo que le está diciendo, no hables en tu casa de Dios. Todo lo que vos digas, no déjalo, no lo molesta a tus hijos. Hermano, en este tiempo tus hijos deben estar escuchando palabra de Dios. Se cierra la iglesia, pero no cerró tu hogar. ¿Qué es tu iglesia? Dios está llamando en este tiempo a que la iglesia vuelva al culto familiar, a la oración, a que el varón sea cabeza del hogar y participe la palabra a su familia, a sus hijos y a sus hijas. Está bueno que le des de comer, hermoso, que salgas a trabajar y le traigas, hermoso, que tengas trabajo y que puedas comprarle lo que ellos quieren, es hermoso, está bien esto. Pero ¿sabés qué es importante? Que vos le hables la palabra de Dios, porque cuando tus hijos crezcan, lo primero que van a hacer van a abandonar al Señor. Y sabés que se van al mundo.
Esto es lo que en este caso estaba ofreciéndole Satanás, Faraón, a este siervo llamado Moisés y Aarón. Le estaba ofreciendo esto, o sea, vayan ustedes y sirvan, pero dejen a su familia atrapada en el mundo. Y nosotros debemos saber que el tesoro más grande que Dios nos entregó fue nuestra familia. Por lo tanto, como varones y mujeres de Dios, debemos presentar el Evangelio en nuestra casa. Es el lugar, porque el juicio comenzará por la casa. Por eso pasa lo que pasa, por haber abandonado el hecho de participar en el Evangelio. El ya no escuchar alabanza, que ya no escuchar prédica. Bueno, está bien, nosotros escuchamos las prédicas porque el pastor va a predicar y nos dice que debemos escuchar tanto los miércoles como los sábados, 19 horas, y el domingo 11 de la mañana, por ahora que la iglesia está cerrada nuevamente. Bueno, escucharemos nosotros. Y a los hijos, bueno, que sigan durmiendo, que sigan con los celulares. No, ponelo frente a la computadora con vos, al celular, a donde el dispositivo que tenga para escuchar el mensaje, que tus hijos escuchen la palabra, que sean pastoreados, hermano, porque estamos viviendo en un tiempo terrible donde está Satanás dividiendo las familias, está destruyendo las familias, está devastando la familia, y nosotros necesitamos entender que fuimos llamados para servir a Dios, que fuimos llamados como hijos de Dios a participar en el Evangelio. No podemos salir a la calle y querer predicar el Evangelio cuando todavía no fuimos sal y luz dentro de nuestro propio hogar, de nuestro propio matrimonio. ¿Cómo te ve tu esposa? ¿Cómo te ve tu esposo? ¿Cómo te ve tu hija? ¿Cómo te ve tu hijo? ¿Cómo te ven? ¿Cómo ven? ¿Te ven orar? ¿Te ven leer la palabra? ¿Te ven el deseo de congregar y extrañar congregar? En el momento de las prédicas, ¿estás escuchando o estás en otra cosa y decís, bueno, después la escucho, no importa, la escucho en el auto, la escucho en la calle, la escucho en otro lado? No, hermano, es tiempo de Dios y Dios nos dio para congregar. No podemos asistir a la iglesia, pero hay reuniones donde debemos estar escuchando la palabra de Dios. Esto es lo que está pasando. Es lo que Satanás está dividiendo la familia, desesperadamente, te lo digo, con dolor en mi corazón. Pero desesperadamente, a los gritos te lo digo. Satanás está dividiendo tu familia. ¿Qué pensás hacer? ¿Cruzarte de brazo o pelear? En este caso Moisés sabía lo con que se estaba enfrentando. Cada plaga que Dios mandaba sabía que Dios estaba humillando a los dioses que tenía Egipto. Lo estaba postrando de rodillas frente a su presencia. Así debe ser que los dioses que se han levantado en tu propio hogar se tienen que doblar rodillas frente al Señor de señores y Rey de reyes. Ahora, ¿dónde, cómo y de qué manera podemos hacerlo? Bueno, hermano, es predicando la palabra, es orando, buscando de Dios, teniendo un tiempo de consagración. Sin sacrificio no hay logros. Así hay un común dicho que nosotros escuchamos en este mundo. Debemos ir a la presencia de Dios, no debemos dejar que el fuego se apague, que haya tibieza en nuestros corazones, una fe tibia, una fe más o menos, sí, estoy y no estoy, dividida la familia. No, pero ellos, bueno, si no quieren servir a Dios, que se arregle como puedan. No, hermano, orá, presentá ayuno, clamá, rogá, clamá, regás tu corazón frente al Señor y Dios obrará en tus hijos y en tus hijas que si se quieren apartar. Pero debemos enseñarle la palabra y hablarle la palabra verdadera de que Dios está con nosotros. Por eso necesitamos que decir y creer lo que decía Josué cuando él dijo estas palabras: yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, le decía al pueblo: elijan ustedes a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que en este tiempo nosotros podamos decir lo mismo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que yo y mi casa directamente tenemos al Dios en nuestro corazón, en nuestras vidas, que toda mi familia y que mi vida está consagrada para Dios. Esto es lo que Dios está llamando. Pero lamentablemente muchos hermanos han caído en las redes de Satanás, se han dejado llevar por el faraón de este tiempo, esas telarañas, y entonces en vez de estar oyendo la palabra de Dios, están simplemente: mientras yo sea salvo, yo sé que voy a poder salvar mi familia. Déjame decirte que si no se arrepienten de pecado, se van al infierno. Y a veces esta palabra infierno suena duro, pero es mejor que suene duro para que nos despierte, y debemos despertarnos. Nosotros no sabemos cuándo es el momento de la partida. Uno puede morir a los 100 años, a los 99, o puede morir a los 20 años, puede partir a los 20 años. Ahora, tenemos que ser conscientes de esto. ¿A dónde pasaremos la eternidad si no tenemos a Cristo en nuestro corazón? Por eso que el Evangelio no es un juego, es poder de Dios para salvación. Y esto es lo que estaba aconteciendo. Entonces, lamentablemente, muchos están relajados en este sentido y no están entendiendo.
A ver, Satanás lo que está diciendo permanentemente, si quieren consagrarse, conságrense. Quieren servir a Dios y agradarlo, pero vayan tranquilos, pero dejen a su familia. No hagan nada por su familia, no oren por ellos, no le digan nada de la palabra de Dios, déjenlo tranquilo y ustedes vayan tranquilos, que yo me ocupo de su familia. Que yo quédense tranquilos, ustedes vayan y hagan lo que quieran, vayan a la iglesia, vayan y hagan tal cosa, ustedes hagan lo que quieran, pero déjenme a su familia que yo me encargo. Tranquilo, yo me encargo. Y esto es lo que está aconteciendo, esto es lo que está, ustedes quieren servir a Dios, pero dejen a sus hijos, no pasa nada, déjenlo acá. Y sabes que muchos están entendiendo esto, que lamentablemente están aceptando la propuesta de este diablo inmundo, lo están aceptando. Yo creo que estamos en un tiempo que nosotros debemos despertarnos, hermano. A veces es tan desesperante el orar a Dios, exclamar a Dios y que Dios hable al corazón de aquellos que estamos predicando la palabra de Dios, pastores que predicamos la palabra de Dios, siervos que se predican y siervas que predican la palabra de Dios, y llena el corazón y golpea el corazón diciendo: ve y dile que no me están buscando, que no están clamando, que no están orando por su familia, que no leen la palabra, que no hacen nada para mí, que están continuamente con otras cosas y simplemente es una religión vacía. Están simplemente siendo religiosos, vacíos sus corazones de mí. No han encontrado mi presencia, no están buscando mi presencia, no están deseando estar conmigo, no están teniendo el tiempo para estar conmigo. Porque, amados hermanos, orar es pasar tiempo con Dios. La pregunta es esto: ¿estás pasando tiempo con Dios? Qué terrible que es esto. Fíjense en la tercera propuesta. Ustedes quieren servir a Dios, pero dejen su familia. El diablo está dividiendo la familia. La cuarta y última propuesta y estrategia que Satanás en este tiempo está haciendo es justamente servir a Dios, pero no involucres tus bienes. Y esta es terrible. Esta es una de las cosas que está aconteciendo en este tiempo. Éxodo capítulo 10, vamos a leer del verso 24 al 26, pero vamos a hacerlo en la Nueva Traducción Viviente. En la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: finalmente, capítulo 10 de Éxodo, verso 24. Dice: finalmente el faraón llamó a Moisés y le dijo: vayan a adorar al Señor, pero dejen aquí sus rebaños y sus manadas. Sin embargo, pueden llevarse a sus hijos pequeños. O sea, ya ahí dijeron: bueno, está bien, vayan y quieren con su familia, vayan con la familia. ¿Quieren servir con sus hijos? Sirvan a Dios con sus hijos. De ninguna manera, respondió Moisés, tú debes proveernos de animales para el sacrificio y las ofrendas quemadas que presentaremos al Señor nuestro Dios. Todos nuestros animales deben ir con nosotros. Ni una sola pezuña puede quedar atrás. Tendremos que seleccionar nuestros sacrificios para el Señor nuestro Dios de entre esos animales. Y solo sabremos cómo vamos a adorar al Señor una vez que estemos ahí. O sea, era una propuesta terrible que Satanás le estaba diciendo, que Faraón le estaba diciendo. Bien, Faraón con astucia acepta que vayan con los niños. Miren esto, ¿no? Cómo comienza, o sea, va viendo cómo teje las telarañas, teje esas redes, se va acomodando y viendo de qué manera usa esa estrategia para golpear el corazón del Hijo de Dios. Aceptan que vayan todos con sus niños, porque todo esto seguían creyendo que esto sucedía, y entonces por eso Moisés cada día más le decía, ¿no?, a Faraón. Ahora, quiero que me entiendas que las plagas seguían cayendo, que el dolor había llegado, que las cosas que estaban pasando no era nada que podía pasar desapercibido, todo lo que estaba viviendo Faraón. Así que el corazón de Faraón estaba un poquitito más blando por todo lo que estaba pasando. Por eso dice: vayan, lleven a sus hijos también, pero dejen sus bienes aquí. Ellos van a tener que volver aquí, pensaría. Si dejan los bienes, ellos tarde o temprano, en un momento que vivan con hambre, que vivan con necesidad, que tengan necesidad, lo que va a hacer
es que vuelvan otra vez con la frente marchita, como dice el tango. Vuelven otra vez a pedirme, van a volver a no se olviden esto, escuchen bien esto y tienen que entender esto bien, porque la palabra de Dios es para entenderla. Cuando llega José, porque los hermanos los venden como un esclavo, llega José y llega a ser el segundo de Faraón, había Dios traído en ese tiempo una hambruna terrible. Por lo tanto, José, sus hermanos vienen a comprar. José, que ellos habían tenido un sueño y Dios le había dado la interpretación del sueño a José. Habían guardado en los graneros de Egipto. Por lo tanto, los judíos los hebreos habían llegado a Egipto para comprarle alimento. Cuando José los conoció a los hermanos, reconoció a sus hermanos, perdonó todo lo que habían hecho, le dijo, díganle a mi padre que vengan y a todos los judíos que vengan, que tenemos para darles de comer. Lo que hicieron es venir todos ellos y eran 70.000 personas. Luego que muere José, la cosa cambia. Ya no eran los amigos y eran bien recibidos. Ahí llegaron el momento de la esclavitud. Por lo tanto, el irse sin los bienes de ese lugar, lo que representaría era volver otra vez a pedir. Y otra vez, cuando vuelvan a pedir, sean alimentados, pero con un costo, con un precio, quedar otra vez atrapado con esclavos. Esto es lo que hace Satanás en este tiempo cuando se está hablando, por ejemplo, de los bienes. Y esto es algo que debe trabajar en el corazón del cristiano. Ustedes deben de dejar sus bienes acá, le decía Faraón. Dejen acá sus bienes, vayan y sirvan con sus hijos, no hay problema. Ahora, no hay consagración si los bienes que tenemos también no están consagrados para Dios, porque el amor, o sea, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y esto es una parte muy terrible que está aconteciendo en este tiempo. O sea, Dios estableció también leyes con respecto a cómo se debe sostener una obra. Y entonces, por lo tanto, se está haciendo dentro de la mezquindad. Esto es lo que está aconteciendo. O sea, si ustedes quieren servir a Dios, está todo bien. Su familia quieren estar con Dios, está todo bien. Pero no hace falta poner los bienes. Entonces de esto, y hoy por internet, como salen tantos que atacan esto, que atacan aquello, así como están aquellos que roban continuamente y ponen precio venden la sal, venden el aceite, venden el agua bendita, qué sé yo, que venden de todo y hacen un montón de pacto y dice pone 10 para que Dios te dé 40, tenés que traer todo, ¿no? Entregarme la llave de tu casa, me tenés que dar tu auto, así como hay todo esto, también hay muchos que directamente no han entendido el Evangelio. Y entonces todavía tienen sus bienes arraigados en su corazón. Y era lo que, en ese caso, lo que Satanás estaba queriendo hacer. ¿Por qué? Porque cuando los bienes quedan en el mundo, tarde o temprano uno vuelve otra vez a ese Egipto. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, allí en el Nuevo Testamento. 2 de Corintios, capítulo 9. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer del verso 5 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Capítulo 9, verso 5. Dice así. Por tanto, tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Porque, a ver, habían prometido, se habían comprometido en sostener la obra. Y había un buen corazón, una buena disposición. Por lo tanto, esto es lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Por tanto, tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero para vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. O sea, ustedes lo prometieron, bueno, vamos ahí y vamos a retirar lo que ustedes han prometido dar para la obra. Esto, en otras palabras, lo que le estaba diciendo. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bendito sea el nombre del Señor. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Miren lo que va encerrando el Señor. O sea, lo que está hablando en este caso
el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios era: ustedes tienen que ser generosos, o sea, Dios es generoso con ustedes. Siempre que es el dueño de la plata y del oro y de todos los bienes, le está entregando a ustedes. Ahora, el que siembra escasamente también segará escasamente, o sea, no se puede cosechar algo. ¿Por qué decía esto? Bueno, porque quería probar el corazón y la generosidad del corazón de aquellos que dicen creer en Dios. Miren lo que sigue diciendo en el verso 9. Dice: porque está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y Él da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. O sea, lo que está diciendo, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. No es que ustedes lo que ustedes están haciendo es algo extraordinario, sino que están dando un poco de lo mucho que Dios le está dando generosamente a ustedes. Y es probado el corazón del cristiano. Hermanos, en una congregación, en los parámetros de Egipto no existen. No se puede vivir mitad en el mundo y mitad en Dios. O somos o no somos. No hay consagración verdadera en un hijo de Dios si todavía no ha entendido los parámetros también digamos, de la generosidad. No hay un cristianismo mezquino, no hay mezquindad. Si ustedes miran la iglesia primitiva, podemos tomarnos el tiempo, ¿no? Uno lee, y lee el Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4 y demás, cómo Dios usaba la iglesia para que nada falte, para que ningún bien falte. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué decía esta palabra? Porque el amor al dinero, tarde o temprano, el amor a mis propias posesiones, tarde o temprano, me van a volver a llevar a Egipto. Y hoy hay mucha gente que está yendo a Egipto, se vuelve otra vez a Egipto. O sea, teniendo el corazón en Egipto no se puede servir a Dios, no se puede tener amor al dinero, a las riquezas, porque es la raíz de todos los males, en otras palabras. Una consagración sin los hijos no está completa. Una consagración sin los bienes tampoco está completa, porque tarde o temprano el amor a los bienes, el amor al dinero, nos va a volver a llevar hacia Egipto. Por eso que Moisés se planta en ese lugar y dice: no, ustedes nos tienen que dar lo que es nuestro, lo que nos corresponde, lo que nosotros nos corresponde. No puede ser de esta manera. Ustedes tienen que darnos porque realmente es nuestro. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Fíjense en cómo son propuestas terribles, son propuestas tremendas que Satanás en este tiempo está haciendo a la iglesia cristiana en este tiempo. Ahora, después de muchos años, Armado, yo te lo digo de todo corazón, ¿no? Con el Señor he llegado a la conclusión de que una verdadera consagración al Señor involucra toda nuestra vida. Todo lo que tenemos viene de Dios y dado por Dios a nuestras vidas. Nunca olvides que Él nos dice esta palabra, que en la obediencia está la bendición. Nosotros debemos ser obedientes no al hombre, sino a la palabra de Dios. Sí al hombre, en el sentido de mientras nos dé palabra de Dios, sí, el ser obediente, porque Dios dice respetamos, nosotros debemos respetar a las autoridades, nosotros debemos respetar. Obediente a ese hombre que está predicando la palabra de Dios, que habla palabra de Dios verdaderamente. Esto es lo que nos habla el Señor. Ahora, en el capítulo 12 de Éxodo, nos encontramos con esta palabra terrible que el Señor termina mostrándonos con respecto al tiempo de bendición y de gloria, ¿no? Dice capítulo 12, versos 31 y 32 de Éxodo, ¿no? Dice así, 31 y 32. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo una gran clamor en Egipto para que no había casa donde no hubiese muerto. En el 31, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche,
Y le dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e ir a servir a Jehová, como habéis dicho, porque había llegado el momento de la plaga, de la muerte del primogénito. En otras palabras, se lo estaba sacando de encima, porque había visto el poderío del Dios que nosotros adoramos. Porque el mayor que está en nosotros, que el que está en Egipto, en el mundo. Dice, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecid también a mí. En el verso 35 dice de esta manera. Miren lo que dice, sigue diciendo en el verso 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Pidieron de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestido. El verso 36 dice así. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Y así despojaron a los egipcios. Era tremendo, terrible, poderoso lo que Dios estaba dando. Fíjense cómo se mantuvieron firmes, cómo Moisés se mantuvo firme con todas las propuestas que Satanás, Faraón le venía haciendo. Se mantuvo firme y vio la victoria. ¿Qué te quiero decir en esta tarde? Que Dios nos está llamando a mantenernos firmes en una convicción de fe firme, para que nada nos mueva de la presencia de Dios. Satanás va a buscar por miles de estrategias, va a buscar un montón de estrategias, miles de estrategias para todavía sostenernos y tenernos atrapados en el mundo. Sin embargo, nosotros somos hijos de Dios, que adoramos al Dios que vive y reina para siempre. Pero es tiempo de despertar, de salir de la tibieza, de buscar la presencia de Dios, de predicar a nuestros hijos, de ayudar con nuestros bienes. Y veremos la mano poderosa de Dios para la gloria del nombre de nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga. Oramos al Dios viviente. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, te damos gracias por esta palabra que has hablado en nuestras vidas. Una palabra que has hablado a lo profundo de nuestro corazón. Hay estrategias de Satanás, de Faraón en este tiempo. Estrategia que va a tratar de dejar que nosotros no prediquemos tu palabra, que no sirvamos, Señor, tu gloria, que no sirvamos en tu camino. Tratará por todos los medios de ofrecernos un montón de cosas y tratará de dividir la familia. Está en nosotros de predicar la palabra en nuestra familia, de hablar del evangelio en nuestra propia familia con nuestros propios hijos. También, Señor, Satanás inventará cualquier cosa para dividir la familia, para tener una fe de tibieza, estando mitad en el mundo y mitad en tu palabra, en tu camino. Pero también, Señor, atacará nuestros corazones para que no seamos generosos ni ayudemos con los bienes que nosotros tenemos, que todo lo que tú nos has dado, porque todo ha sido provisto por ti. Todas estas son estrategias de Satanás que llevará a la destrucción. Por eso hay tanta miseria y tanta pobreza espiritual y económica en muchas vidas, por no haber entendido lo que tú estás hablando en este tiempo. Padre, yo ruego, Señor, que haya un despertar en tu iglesia, que tu pueblo pueda ver la grandeza de tu gloria y pueda ver que, Señor, Dios de los cielos, que tú eres nuestro Dios poderoso y gigante, que tú eres el Dios poderoso y glorioso, quien tiene autoridad sobre todas las cosas, y que Satanás ya no tiene arte ni parte en nuestras vidas. Te damos gloria en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, damos gracias a Dios por su palabra. Que Dios te bendiga. Mañana, 11 de la mañana, nuevamente estamos reunidos para recibir la palabra de nuestro Dios. Paz a sus vidas. Gloria a Dios.